Hola, ¿cómo están mis queridos alumnos del Colegio Los Leones? Les saluda su profesora Claudia Lermanda y esta clase está destinada a mis alumnos del sexto básico en la asignatura de lenguaje, donde vamos a comenzar con el texto informativo. Bien, para comenzar, respecto al texto informativo que vamos a conocer, la estructura y características de este tipo de texto, su propósito y el destinatario, o sea, para quién está escrito, y su estructura o las formas, cómo lo puedo separar y cómo lo puedo reconocer. ¿Cuál es la definición del texto informativo? Es el que permite al lector obtener una información que es relevante, una información que es importante y por eso se da a conocer. ¿Cuál es su estructura? Cuenta con una introducción, desarrollo y conclusión. ¿Por qué introducción, desarrollo y conclusión? Porque los textos informativos se consideran también narrativos, pero no literarios, puesto que como son informativos nos entregan una información real, no es ficticia, no es inventada, sino que es una narración de hechos reales. ¿Cuáles son sus características? El texto informativo debe describir situaciones reales e información precisa. Y veraz, veraz quiere decir verdadera. Y es por ello que el lenguaje que se utiliza debe ser muy directo. No debe tener un lenguaje que las personas tengan que interpretar como en el caso de la poesía, sino que tenemos que ser capaces de leerlo y entenderlo a la primera vez que lo leemos. ¿Ya? Así es que se evita usar, por ejemplo, el lenguaje figurado o el uso de metáforas o refranes o lenguaje popular. Es más bien un lenguaje muy directo y conocido por todos. ¿Cuáles son los tipos de texto informativo? Tenemos dos tipos de texto informativo que son principales: los textos periodísticos y los textos científicos. En los periodísticos se describen hechos de interés del ámbito local, regional o mundial, cualquier situación o hecho que haya ocurrido. Sin embargo, en los textos científicos son de divulgación científica, es decir, los avances de tecnología y de la ciencia, de algunos descubrimientos sobre cómo tratar algunas enfermedades como el cáncer o la leucemia, o descubrimientos arqueológicos, etcétera. También se les consideran textos informativos. Bueno, continuamos entonces con el lenguaje noticioso. Habíamos dicho que dentro de los textos informativos teníamos dos tipos de texto principal, uno que era el periodístico y otro que era el científico. Vamos a darle importancia esta vez al periodístico y vamos a hablar del lenguaje noticioso. El lenguaje noticioso, el lenguaje de las noticias, debe ser muy conciso, preciso y directo. No podemos utilizar frases como, por ejemplo, dar a luz en lugar de nacer, puesto que la palabra o la frase dar a luz para algunas personas puede significar una cosa y para otras significar otra. Entonces es mejor usar la que es universal para todos, que es nacer. Las noticias deben ser concretas. Al informar, los medios evitan los conceptos abstractos, dando prioridad a las frases claras y concretas, puesto que son las cosas reales y no los conceptos los que tienen imagen. Ahora nos vamos directo a la noticia. ¿Qué es una noticia? Es el relato objetivo de un suceso. Objetivo quiere decir que yo no voy a interpretarlo, ni que la persona que lo está contando o narrando no puede dar su propio punto de vista, porque ahí pierde objetividad. Cuando yo redacto una noticia, debo ser tan objetivo que es como si le tomara una fotografía y a ese hecho que fotografié lo empiezo a explicar con mis palabras, pero sin dar mi opinión. La noticia tiene que ser un hecho que sea relevante para que las demás personas quieran conocerlo. Y para poder dar una noticia completa debe responder a ciertas preguntas que son muy importantes de responder en el relato. Por ejemplo, ¿quién? ¿Quién es el protagonista de la noticia? ¿Qué suceso ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió y para qué? Si es que tuvo un objetivo ese hecho que se está contando. ¿Cuáles son las partes de la noticia? En la noticia yo me encuentro con el epígrafe, el titular, bajada, lea o entradilla y el cuerpo de la noticia.
La noticia se le considera que tiene una estructura de pirámide invertida, es decir, la punta hacia abajo. Al comienzo, es decir, acá arriba de la pirámide, nos vamos a encontrar con la mayor cantidad de información y detalle para que las personas que ven el título o el epígrafe les llame al tiro la atención. Luego de eso, entre la bajada y el lead o entradilla, entregamos la mayor cantidad de datos para en el cuerpo también desarrollar información, pero los últimos párrafos ya no son tan importantes en cuanto a los conceptos o a la información que se está dando. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo leo el título, el titular, el epígrafe, la bajada y la lead o entradilla, ya tengo una idea más o menos clara de qué se trató esta noticia. Y una vez que leo el cuerpo, puedo leer el comienzo, y si por ejemplo, por X motivo me faltó tiempo para terminarlo, los últimos datos que se ponen en el cuerpo de la noticia, por lo general, no son tan importantes, ¿ya? Sin embargo, ¿cuáles son los objetivos de cada una de estas partes? Las vamos a ver a continuación. El epígrafe y el titular tienen la misión de proporcionar lo esencial de la información. Es decir, ahí se resume, se concentra la información principal y es esa parte de la noticia la que llama la atención del lector. Ahí el lector ve y dice, ¿me interesa seguir leyendo el resto o no es de mi interés? En la bajada es una síntesis de lo más importante del texto. Y el lead o entradilla, que viene a ser el primer párrafo del cuerpo de la noticia, se resume lo esencial del hecho noticioso. Bueno, ahora, en el cuerpo de la noticia, que es la última parte de la noticia, puede ser más o menos largo y agregar más o menos detalles que lo dicho en el lead. Como consta de varios párrafos la mayoría de las veces, pero como yo les decía, la noticia entrega la mayor cantidad de información al comienzo. Entonces los últimos párrafos del cuerpo, si bien es cierto, también entregan datos, pero esos datos no son tan relevantes como lo son los del comienzo de la noticia. Y por último, un aspecto súper importante a la hora de leer una noticia es la objetividad. Es importante destacar que el periodista a cargo de convertir un hecho noticioso reciente en el relato de una noticia no deberá introducir su valoración personal. ¿Ya? Lo que hablábamos hace un ratito atrás. Ni hacer ningún comentario sobre el hecho. Yo solamente, como periodista, me dedico a relatar el hecho observado, sin dar mi opinión. Así es que este ha sido el primer video de nuestro texto informativo. Más adelante seguramente veremos algún otro más, pero espero que les haya servido, les haya gustado y ahora se dediquen a hacer la actividad que está pensada para practicar lo aprendido en este video. Bien, mis queridos alumnos del sexto básico, nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.